Yo dije, definitivamente me voy para el infierno. Estaba en una clase de Biblia, ya saben que estudié en un colegio evangélico, y el profesor está diciendo como ciertos requerimientos para ver si usted era cristiano, si iba al cielo o no, y yo dije, definitivamente yo me voy para el infierno. Pero tenía demasiado miedo en esa clase, recuerdo sentir mucha ansiedad y todo, y esa noche yo dije, no, no suave, Dios, usted es un Dios de paz y yo confío en usted, yo creo en usted, pero ¿qué puedo hacer? Porque todo lo que dijo el profesor, definitivamente yo había marcado un check en todas esas casillas. Entonces fue ahí donde yo dije, empecé a preguntarme como, ¿cómo sé si estoy listo para la llegada de Dios? Nadie sabe cuándo viene, pero ¿cómo sé? ¿Cómo sé cuándo estoy listo? Y es por eso que el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con un gran amigo, con Luis. Luis, bienvenido. Ya has estado, este sería tu segundo episodio. Segunda vez. Me ha dicho muchas veces que cuando vuelve, bueno, ahí se le dio. Luis es esposo de Chelsea. Lo que no había sucedido en el primer episodio que grabamos es que ahora Luis es papá. Es papá de una hermosa niña llamada Abby y por supuesto servidor de Cristo. Así que Luis, ¿cómo sé si estoy listo para la llegada de Jesús? Bueno, primeramente, gracias por invitarme otra vez. De verdad que es un privilegio compartir estos espacios y conversar un poco más acerca de lo que la Biblia dice y enseña. Y, y nada, de una vez entrando, ¿cómo sé que estoy listo para la venida de Cristo? Ujú, Primero entender, como cristianos nosotros creemos que Jesús va a venir por segunda vez. Vino por primera vez, encarnó, fue cuando hizo su obra redentora, fue crucificado, ascendió a los cielos, está ejerciendo su ministerio de intercesión eh, por su iglesia, pero él prometió que iba a volver. Esta vez no como ese cordero humilde a ser ujú, sacrificado, esta vez no para ser entregado hacia los pecadores, sino más bien esta vez para reinar y traer juicio y traer el fin de todas las cosas y traer redención y renovación de todo cuanto existe. ujú. Esa es la esperanza cristiana, que hay muchísimo que uno podría hablar al respecto, pero sí me gustaría notar, ese es el evangelio completo. El evangelio no termina en decir, sí, Jesús murió por mis pecados. No, Él resucitó, Él ascendió a los cielos. Y es muy importante entender cuál es el ministerio de Jesús ya a la diestra del Padre, porque Él no está estático, Él no está pasivo, Él sigue intercediendo por nosotros delante del Padre. Pero el evangelio termina con Jesús viniendo otra vez a esta tierra y renovando todas las cosas. Ese es el evangelio completo que nosotros tenemos que Sí. predicar y enseñar a las personas. Y lo primero que me gustaría notar para saber cómo sé yo que estoy listo para la venida de Cristo es, tenga fe, arrepiéntase y tenga Sí. fe en Jesucristo, sea hijo o hija de Dios, crea en Él, crea en su obra redentora, crea que Él vino para perdonar nuestros pecados, que Él vino para limpiarnos por completo, que Él vino para prepararnos para ese día en que nosotros vamos a estar con Él. Es como lo primero que uno tiene que entender. Una vez que yo estoy en Cristo, no hay nada que me pueda separar de Él. Y voy a seguir por Él hasta el fin de los tiempos. Ujú. Con Él hasta el fin de los tiempos. Entonces, tengo que tener fe. Buenísimo. Yo creo que muchos cristianos caen en el problema de que piensan en el regreso de Jesús y tienen miedo y sienten como un gran miedo y todo. ¿Y qué le podríamos decir a esas personas que dicen, no, viene Jesús y esto, se imaginan, no sé, un apocalipsis muy Hollywood, muy de película? ¿Qué le podemos decir a esas personas que sienten miedo? Cristianos, ¿verdad? Porque Sí. hay creyentes que dicen que miedo, no quiero ni acercarme a Apocalipsis porque solo es destrucción, muerte. Escuchaba una canción que decía, Jesús no vuelva porque usted vuelve, lo vuelven a matar. Y son cosas que se escuchan, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir a esas personas? ¿No te da miedo? Sí. Eh, um, hay una parte en Primera de Juan que específicamente dice eso. De hecho, es un pasaje muy, es muy citado. Vean, creo que está en Primera de Juan capítulo 3. Bueno, creo que no está en Primera de Juan capítulo 3, pero ya casi lo encuentro. Aquí está, es el capítulo 4. Es el capítulo 4 y está dirigido a la iglesia Ujú, cristiana. Justamente eso. Yo creo que Juan, la carta, no el evangelio, sino la carta, es muy rica para todo aquel que es creyente ujú, y es como Juan dándonos seguridad acerca de nuestra salvación. Si alguien tiene miedo de la segunda venida de Cristo, es porque aún no está seguro de que es salvo. ujú. Eso es lo primero. Aún teme y no tiene la certeza de que sus pecados han sido limpiados. Ujú. Es Muy por eso, o bueno. sea, nosotros tememos el juicio. Sí.
Pero Juan nos enseña más bien todo lo contrario, a comparecer delante de Dios con confianza. Entonces dice 1 Juan capítulo 4 y verso 13. Voy a leer desde el 13 hasta el 21. Vean qué interesante. Dice, de esta forma sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros. O sea, de esta forma yo puedo tener certeza porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien confiesa públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo somos como Jesús. En el amor no hay temor. Ahí está el punto clave. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Digo que es un pasaje famoso porque todo el mundo cita eso diciendo, en el amor de Dios no hay temor, pero en el contexto del que Juan está hablando, se refiere a ese temor del juicio cuando Él vuelva. Pero Juan dice, básicamente nos va a decir, si usted teme el juicio de Dios es porque no se siente amado por Dios. Wow. No cree que Dios realmente lo ama incondicionalmente. Uno, no cree que su fe es suficiente, o sea, su fe en las obras de Cristo es suficiente para perdonar y limpiar absolutamente todo. Y dos, no creemos que el Señor realmente nos ama profundamente y ya nos ha sellado y para estar con Él. Y Él termina diciendo, eh, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ese es el punto. El punto es recibir el amor de Dios, que Él, o sea, nos amó primero. No es como que yo tengo que ser perfecto, no es como que yo tengo que ser completamente libre de pecado, no. Él me amó y porque Él me amó, yo puedo decir con toda confianza, si yo muero hoy, yo voy a estar con Él para siempre. Qué bueno. Mencionas cosas importantes. Algo que me llama la atención es que hace unos meses, en realidad, hablaba con un ser querido y él me decía, Jonas, que la verdad que yo no estoy tan seguro si yo voy a ver el regreso de Cristo. Y me decía, porque es que mi mamá se murió y no lo vio. Mi bisabuelo se murió y no lo vio. Yo creo que a mí no me toca. Y yo decía, qué interesante porque es una persona que no tiene sentido de eternidad, de urgencia, ese sentido de urgencia que yo creo que todo cristiano va a tener. Y quería tocar un tema para ir respondiendo un poco la pregunta, y es que somos llamados a estar alerta siempre. Lucas 12, del 35 al 40, nos dice que debemos estar siempre listos. Literalmente el versículo 40 dice, asimismo deben ustedes estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos se lo esperen. Y yo creo que es un sentido de urgencia bastante importante que todo creyente debe tener, porque cuando yo entiendo, no sé qué opinas, pero cuando yo entiendo que Jesús puede regresar literalmente en cualquier momento, cambia el estilo de vida como yo vivo. Mis prioridades cambian, mis metas cambian, todo se alinea en base a eso. Y yo creo que qué difícil, porque uno tiene sueños, uno tiene como una agenda personal, pero yo creo que nuestra agenda personal nunca jamás se debe interponer a la de Dios. Correcto. Y es ahí donde yo siento que como cristianos debemos empezar a planear más nuestra vida y la forma en cómo vivimos en base, esperando que Cristo pueda venir en cualquier momento. Sí, a mí me parece un poco loco que la gente diga este tipo de cosas, porque si nosotros vamos a la Biblia, a la primera iglesia, a los cristianos del primer siglo, ellos tenían esa urgencia de que el Señor ya volvía. Sí, Y ellos tenían las cosas bastante claras, sí. yo diría más que nosotros hoy en día. Pero ellos en serio sentían esa urgencia, ya Jesucristo va a volver en cualquier momento. Ellos entendían, a nosotros nos ha tocado vivir en los tiempos finales. Em, los tiempos finales se abren cuando Jesucristo viene por primera vez, cuando Él se encarna. Si uno ve la Biblia y piensa en la Biblia de manera cronológica, la historia bíblica de la salvación de Dios, Él ha venido tratando y trabajando de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Con la venida de Cristo ya se cumplen muchas profecías, muchas promesas que Dios había hecho y se abren los tiempos finales. Entonces, realmente, cuando nosotros decimos los tiempos finales, nos estamos refiriendo a la última etapa de esta historia bíblica de Dios. Y cada vez que avanzamos, cada año que pasa, es un paso más cerca que Jesucristo vuelva. Entonces,
Los primeros discípulos entendían, nosotros vivimos en estos tiempos finales y por lo tanto tenemos que actuar y Mm. pensar de acuerdo a eso. Pongo un ejemplo. em, a la iglesia cristiana, por ejemplo, tanto que le gusta a Pablo. Pablo es increíble, o sea, no sé, es increíble, pero eh, en fin, él dice, 1 Corintios 10, él pone algunas advertencias basadas en la historia de Israel, comienza a hablar de cómo Israel pecó, cómo fue que muchos fueron bautizados incluso bajo la nube, mencionando cosas que ellos experimentaron en el desierto, pero aún así ellos perecieron. En el verso 11, capítulo 10 y verso 11, él dice, todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. O Mm. sea, Pablo entendía, a nosotros nos han tocado los tiempos finales. Santiago también. Él dice lo siguiente, en Santiago capítulo 5, él comienza a hablar acerca de algunos juicios y advertencias contra los que son ricos y oprimen a las demás personas. Y él dice, han amontonado riquezas. Perdón, voy a leer un poco más atrás. Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren en gritos por las calamidades que les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla, se ha oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los días finales. Wow. Y Pedro también, el Pedro habla mucho acerca de los últimos tiempos. Entonces, un sentir de la iglesia es Jesús está cerca. Ujú. Cuando va a volver, no sabemos, pero tenemos que vivir con esa urgencia. Esa fue la enseñanza de Jesús. Y si Jesús lo enseñó, yo tengo que adoptar esa enseñanza. Ahora, mi punto con todo esto es decir lo siguiente. Me parece curioso cómo la iglesia primitiva, que están hablando, qué sé yo, unos 30 años después de que Jesús ascendió a los cielos, por ahí años 60, 70, etcétera, en esos años ellos tenían esta urgencia Ujú. y ahora nosotros, 2000 y pico años después, nos apagamos y decimos, Sí, no, él no va a no, volver, fatal. no creo que venga. O sea, nosotros estamos más cerca que Pablo, que Pedro, que Santiago, estamos más cerca de que Jesús vuelva que lo estaban ellos. Sí, O sea, que nuestra urgencia tiene que ser aún mayor, mayor. más ferviente, porque ya, o sea, sus pisadas están muy, muy Ujú. cercanas. Mencionabas, ahora que mencionabas el tema de acumular tesoros y riqueza, tenemos creo que como una fuerte presión ahorita a nivel de redes sociales, más que todo para las personas más jóvenes, eh, donde vemos a un joven de 19 años que ya es millonario, vive en Dubái y como que venden todo un estilo de vida en el que si usted a sus 25 años no tiene una casa, no está casado, no tiene carros de lujo, no tiene el teléfono más moderno, ya usted no es exitoso, ¿verdad? Ajá. Y vivimos como tal vez bajo un sistema capitalista en el que te exige tener todas estas cosas y no eres exitoso, ¿verdad? Sí. Y yo pienso tal vez en esas personas que les va muy bien a nivel monetario, digamos, nada es suyo, nada de lo que usted tenga es de usted. Cuando usted se muera, no se va a llevar nada y la Biblia es clara con eso. No acumulen para sí tesoros donde la polilla come, donde el ladrón roba, donde el óxido destruye. Y yo creo que es muy bonito porque cuando empezamos a vivir, no sé, comparo un poco la iglesia de Occidente con la de Oriente y tenemos, por ejemplo, en Irán una iglesia que no tiene activos, no son dueños de absolutamente nada. No tienen carro propio, no tienen iglesia propia, no tienen un estudio como este con el que podemos hacer esto. Y, y es interesante porque tenemos como una iglesia que dice, Dios está bien, todo es suyo, usted provee, pero también tenemos una iglesia que anhela tener un auditorio gigante, tener una infraestructura masiva y se enfoca más como en, en la parte de que, no sé, como que esto es nuestro, pero no, al final todo es de Dios. Y yo creo que eso es muy bonito. Pensaba también que somos llamados a perseverar, que es lo que mencionabas. Sí. Hechos 13:43 dice, cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y fieles convertidos al judaísmo acompañaron a Pablo y Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Y yo creo que es una palabra bastante bonita, segunda de Tesalonicenses 3:5, que el Señor lleve sus corazones a amar como Dios nos ama y a perseverar como Cristo perseveró.
Ahorita yo me encuentro en un proceso de maratón y yo hay veces que no quiero salir a correr. Ya digo, no, 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 ya no quiero. Estoy muy cansado. Hay días en los que uno se siente apagado, pero es en ese día en el que yo digo, no, yo tengo este objetivo y debo perseverar. ¿Qué le podemos decir a esos cristianos tal vez que sí saben que lo que hay aquí es la palabra verdadera, es palabra de Dios, pero que no perseveran, que hacen un esfuercito de una semana del plan de la Biblia, o de repente se mete a un grupo pequeño, pero no dura más de un mes? A ese cristiano que le ha costado, que arranca con todo, pero no persevera. ¿Qué podríamos decirles? Conozcan a Jesús. Es que, literal, si uno ve la reacción que tenía la gente en los evangelios cuando conocía a Cristo Ujú, y tenían un encuentro cara a cara con Él, sus vidas cambiaban radicalmente. ujú, Una vez que los discípulos se encontraron con Jesús resucitado y comieron con Él, vivieron con Él por 40 días, eh, ellos se encendieron por Dios. Aún más cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, Hechos capítulo 2, ujú, em, que la tarea, la labor del Espíritu es guiarnos a Cristo y enseñarnos más de Cristo, es revelar a Jesús. Cuando entendemos a Jesús y tenemos un encuentro real y verdadero con Él, nuestras vidas cambian. ujú, Pablo lo pone de una manera increíble en 2 Corintios, creo que es el capítulo 3, cuando él comienza a comparar el antiguo pacto con el nuevo y habla de Moisés. Dice que Moisés, un poco de trasfondo bíblico aquí, Moisés iba a la tienda de reunión, literal estaba con Dios, en la presencia de Dios, y cuando él salía ahí, era muy habitual que él fuera ahí, cuando él salía su rostro estaba resplandeciendo, ujú. algo sobrenatural. Tanto así que a los israelitas les daba miedo ver a Sí. Moisés. Entonces él se tapaba la cara con un velo. Y Pablo dice, nosotros, básicamente dice, nosotros recibimos un mejor pacto que Moisés. Y no tenemos que cubrir nuestro rostro. Nosotros contemplamos a Dios cara a cara en el rostro de Jesucristo. Y cada vez que vemos su rostro, estamos siendo transformados a más y más gloria. O sea, nos parecemos más a Él porque estamos contemplando su gloria todos los días, como en un espejo, dice Él. O sea, creo que hablamos de Jesús de manera muy tibia Mm, y porque no le conocemos. sí. Entonces, más que muchas actividades, más que muchas cosas en las cuales meterme, Jesús ordena y Jesús enseña, vayan al lugar secreto, a su habitación donde nadie lo ve, y encuéntrese con el Padre. Y en ese encuentro con el Padre, veo a Cristo, y es a través del Espíritu, ahí está la Trinidad, Ujú, y en ese encuentro con Él mi vida cambia radicalmente porque estoy viendo a Jesús cara a cara. Ese es el privilegio que nosotros tenemos. Mencionaba 2 Corintios 3 porque nosotros esto es algo muy loco, estamos en una posición más favorecible, una mejor posición en la que estaba Moisés. Y vean todo lo que ujú. hizo Moisés Sí. en el Antiguo Testamento, vean cómo Dios lo usó, y nosotros estamos en una mejor posición que él, porque Moisés tenía que ir a la tienda de reunión para reunirse con Dios. Dios decidió hacer de nosotros su tienda Su, de reunión. su templo. Entonces yo puedo estar con él todos los días en cualquier momento. ¿Qué es lo que pasa? Que en serio no conocemos a Jesús Ujú, y se requiere ese encuentro cercano con Él. Por eso mismo es que en lugar de buscar las cosas de Cristo, los deseos de Jesús, todo lo que mueve el corazón de Jesús, como usted decía ahora, andamos buscando más otras cosas, mm, riquezas en este mundo, comodidades en este mundo, un mundo que está por perecer. Eh, y Jesús tira una parábola buenísima que me gustaría leerla, Dale. toque. Lucas 12, es la parábola del rico insensato, Lucas 12, 13 al 21, cuando dice, uno entre la multitud le pidió, Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, respondió Jesús, ¿con quién? ¿Quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió la gente, absténgase de toda avaricia, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola, el terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo donde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Eso es lo que se enseña hoy en día. Sí. Eso es lo que la sociedad nos enseña. Acumule, acumule, descanse, come, bebe y goce de la vida.
pero Dios le dijo, ese es el gran contraste y lo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, no lo que la sociedad dice, no lo que las redes sociales dicen, sino lo que Dios dice. Y vean qué fuerte. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez Ujú. de ser rico delante de Dios. Entonces a la juventud de hoy que quisiera buscar tesoros en esta tierra, le diría, necio, no acumules tesoros en esta Bien, tierra. ¿Qué pasa si usted se muere hoy? Puede acumular un montón de cosas, se muere hoy y va a tener que toparse con la realidad de la cual no puede escapar, que es estar cara a cara con Jesús. sí, Es mejor toparme cara a cara con Cristo hoy mientras viva y ser transformado por Él, que hacerlo una vez que muere, nunca haberlo conocido antes, para escuchar a Jesús decir, yo nunca te he conocido, apártate de mí, hacedor de maldad. qué bien. Pienso, hablábamos antes de grabar en Mateo 25, esta parábola de las 10 jóvenes. Sí. 5 estaban listas, otras 5 no. Y la historia resumida, puede que usted se la sepa, puede que no. Lo invitamos también a profundizar en esto. En lo que viene el novio, nadie sabe cuándo llega el novio, pero cuando llega el novio, de 5 no estaban porque se les había acabado el aceite. Y pensaba mucho, lo relacionaba mucho con lo que sucedía en Levítico 24, que 24:4, las lámparas que están sobre el candelabro de oro puro se mantendrán siempre encendidas delante del Señor. Cuando ellos estaban en ese templo, lo cuidaban, lo mantenían, le daban mantenimiento. Y ahora mencionas algo muy bonito, ahora Dios ha hecho de nosotros su templo. Y nosotros a veces ni nos cuidamos a nosotros mismos. No estamos preparados, no queremos pasar tiempo en esto. Hace un tiempo hacía una dinámica con un amigo y veíamos cuánto pasamos en redes sociales. Que ahora los teléfonos te dicen cuánto tiempo pasas en redes sociales. Y yo dije, ¿cómo es esta frase que dice? Las redes sociales son ¿cómo es? La respuesta clara de que sí tenemos tiempo para Dios, cuando decimos que no. Y no queremos pasar tiempo en oración, no queremos ayunar, no queremos leer la Biblia. Sí. Y eso es un gran problema. Cuando se vuelve como un tema, como un doble discurso. Sí, Dios, venga pronto, pero no me quiero preparar para su venida. Sí, sí, Dios, y hasta en tono de chiste he escuchado mucho esto, como, uy, ojalá que Dios venga mañana, porque qué pereza ir a trabajar, o ojalá que Dios venga mañana porque qué pereza tal cosa que tengo que hacer. Sí. Y estamos viviendo un cristianismo bastante light, bastante en el que no quiero tener mi lámpara encendida siempre, eh, esto es una carrera a largo plazo, esto no es una carrera de 5 kilómetros, esto es una ultramaratón para mis amigos deportistas. Esto se trata de perseverar, se trata de estar siempre listo, se trata de poner aquí abrazar la gracia de Dios, porque en el transcurso, en lo que Dios viene, sí, hay renovación, nos vamos renovando, vamos a equivocarnos, pero es eso, pensaba mucho en Romanos 8:1 que dice, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y eso se lo digo a esa persona que no se escucha y dice, como Jonah cuando tenía 15 años, que decía, no, yo me voy para el infierno porque estoy haciendo todas estas cosas. Uno, ya no hay condenación si usted está unido con Cristo Jesús. Pero, como sucede en Juan 8, que es esa historia de la mujer adúltera, Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Nadie, Señor. Ahora vete y no lo vuelvas a hacer más. Entonces ok, no estoy listo tal vez el día de hoy no estoy listo, pero le estamos dando muchas herramientas el día de hoy a usted que nos escucha para que se ponga al día con el Señor, para que ordene su vida, para que ordene sus prioridades, para que empiece a decidir si quiere pasar horas en redes sociales o horas con Dios. ¿Y qué opinas de eso, Luis? Varias cosas. Sí. Lo primero, bueno, tal vez podamos volver un toque a Uy, Lucas 12, que hay una pregunta muy interesante que Jesús dice ahí. Pero en la parábola de las 10 jóvenes, que se cita un montón, es muy loco, como que todo el mundo habla de eso, pero sí. no hacemos nada para prepararnos. Y ese es el chiste de toda la parábola. Y otras que menciona él acá, que menciona Cristo. Pero mantener mi lámpara encendida es buscar su presencia. Eso es todo.
No hay que ser más de todo esto, o sea, es buscar su presencia de manera constante. Es Juan capítulo 15, una vez más, es mantenerme unido a Él, es buscar la presencia del Padre, es buscar el amor de Cristo, es llenarme de Él completamente, es ser uno con Jesús, que ese es el privilegio que el Señor nos ha dado a nosotros. En serio, esto no es complicado, por decirlo así. Lo complicado es luchar contra mi naturaleza pecaminosa. Pero incluso el Señor nos da las herramientas para hacer eso que está a través de su Espíritu Santo. O sea, tenemos todo para ganar. Ujú. Entonces, es, ¿cómo sé si estoy listo o cómo puedo estar listo para la venida de Cristo? Pasemos tiempo con Él. Pasemos tiempo en intimidad con Él. El Señor no quiere una iglesia, una esposa activista. Quiere una Ujú. esposa íntima que está lista para dejarlo todo, ir al lugar secreto, permanecer en intimidad con Él, porque en intimidad con Él es que vamos a conocer sus planes, sus diseños, su corazón, sus pasiones. Y esto me lleva al otro que mencionaba en Lucas capítulo 12, que es como el paralelo de Mateo 25. En el 12, verso 54, Jesús dice, luego añade Jesús dirigiéndose a la multitud, cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, seguían dicen, va a llover y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a ser calor y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia del cielo y de la tierra. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? Eso es lo que me llama mucho la atención. O sea, y son otras enseñanzas que Jesús también dice, pero básicamente Él está diciendo, vea lo que está pasando en el mundo. Cuando usted pasa tiempo en intimidad con Él, sus sentidos espirituales se entrenan y es capaz de juzgar adecuadamente todo lo que pasa en el Ujú. mundo, interpretar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, Ujú. porque las señales son muy claras. Jesús está depositando en su iglesia el sentir, vengo pronto. Ujú. Sí. Y no se trata de decir, uy, qué miedo, no como hablamos, o Señor, sí, sí, venga para escapar del trabajo, Es porque no es correcto. una buena motivación. No. La motivación más grande para esperar la venida de Cristo es, Señor, te amo con todo mi corazón, te deseo con toda mi alma y quiero que ya estés aquí, por eso clamo, ven Señor Jesús, Ujú. ven Señor Jesús. Es el clamor Maranata. Sí. Maranata es una palabra en arameo que aparece en 1 Corintios 16:22, que significa ven Jesús, o perdón, ven Señor, o el Señor viene, cualquiera de Ok. los dos. Pero es un clamor que aparece en diferentes partes de la Biblia. En Sí. el Padre Nuestro, cuando de nosotros oramos que tu reino venga, es Señor, ven. Apocalipsis 22, el Espíritu Santo y la novia, o sea, la iglesia claman, ven. Y el esposo responde, sí, Ujú. ven pronto. Buenísimo. Como a manera de cierre, eh, esto lo voy a estar abordando justo en el siguiente episodio que van a estar escuchando, de Más como Jesús. Qué miedo cuando leí esto, que muchos le decían al Señor, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre le dimos de comer a los pobres, en tu nombre hicimos un montón de cosas, en tu nombre grabamos podcast, por ejemplo, y que les dice Dios, apártense de mí, yo no los conozco. Mencionabas algo y con esto me gustaría como ya de mi parte ir cerrando. Somos más productivos pasando en intimidad con Dios, en adoración con Dios, que en cualquier otra actividad. Y creo que el error de lo que le pasaron a muchas de estas personas es que se enfocaron en actividades y nunca se enfocaron en conocer a Dios. Sí, somos salvos por fe, no por obras. Por supuesto que nuestra fe nos hace tener obras, Sí. pero, pero más allá de lo que podamos hacer es estar siempre preparados, abrazar la gracia de Dios y no tener miedo, no tener miedo. Por supuesto que yo quisiera que Dios venga ya. Por supuesto que, o sea, que no me imagino esa cena, debe ser increíble, todo ojo lo verá. em, pero también tengo familiares que aún no creen en Dios, aún tengo vecinos que su corazón está cerrado a Dios. Entonces es decir, bueno, Dios, aquí estoy, estos son mis esfuerzos que puedo hacer para ti, quiero seguirte conociendo más, quiero que mi vida te refleje y anhelo tu regreso, sin miedo. Y no sé si quieres decir algo para cerrar. Sí, o sea, necesitamos enfocarnos, definitivamente necesitamos enfoque, mucho, mucho, mucho enfoque en intimidad. Yo creo que Dios está llamando a su iglesia hoy en día a ser una iglesia íntima. A ver, sí,
hacemos demasiadas actividades, gracias a Dios. La iglesia ha avanzado mucho, ha ayudado a muchas personas, etcétera. Pero es un deseo muy fuerte de Jesús, el esposo, un deseo muy fuerte para conquistar a su esposa nuevamente. La iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 3, lo que el Señor le dice es, has hecho muy bien. O sea, él como que reconoce algunos atributos de la iglesia. Lucharon contra los que decían ser apóstoles, pero no lo eran. O sea, lucharon muy fuerte contra falsas doctrinas. Hicieron cosas increíbles. La iglesia de Éfeso fue una iglesia muy pujante, incluso fue una iglesia en la cual Pablo permaneció por mucho tiempo. Pero solo una cosa le reprochó, que es lo más fuerte que uno puede escuchar, diría yo, no sé, de parte de Jesús, y es, has abandonado tu primer amor. Y en su lucha contra las herejías de su momento, la iglesia se volvió fría, se volvió dura. Ya no amaba a la gente como Jesús esperaba que la amara, y ya no amaba a Dios como Él esperaba que la amara. Entonces nosotros, yo creo que es algo que tenemos que escuchar muy fuertemente en nuestro contexto hoy. Es a Jesús diciendo, quiero conquistar el corazón de mi esposa, quiero que ella vuelva al primer amor, que me ame fervientemente, y en esa relación de amor, Él va a revelar los secretos de su corazón y de su reino, y nos va a enseñar que su venida está pronto, y nos va a enseñar también cómo actuar y cómo prepararnos para su regreso. Entonces, mi llamado más que todo es, volvamos al lugar secreto, volvamos a la intimidad, volvamos donde no hay luces, Ujú. donde no hay gente que nos esté viendo, donde todo esté cerrado, donde esté solamente yo con Él, y yo me apasione y me enamore por Él completamente. Buenísimo. Entonces ya sabe, no tenga miedo, póngase al día con Dios. Es un llamado a perseverar y compártalo, comparta, no tenga miedo de compartir acerca de Dios. Comparta con ese compañero de trabajo, con ese familiar, con ese vecino que aún no conoce, que no tiene la dicha de estar en los caminos de Jesús. Este sería el episodio de hoy. Luis, gracias por acompañarnos Muchísimas gracias. y que Dios los bendiga.